transmitiendo desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos nuevamente aquí en la Ciudad de México transmitiendo en vivo su programa de la verdadera historia de México en la cabina de Urus Radio este día 23 de marzo de 2015. Pues con una lluviecita, pero pues aquí estamos ya en primavera. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, con el gusto de siempre, licenciada, de estar aquí todos los lunes a las 10 de la noche por Urus Radio. Así es, profesor, y pues bueno, tenemos algunos comentarios que han llegado, profesor. ¿Quiere que se los lea? Adelante, licenciada. Y pues también tenemos nuevos seguidores. Es Kazbam Mapsak, espero pronunciarlo bien, y bueno, él dejó un comentario en Historia de la Ciencia en México. Dice: me gusta este podcast, lo acabo de descubrir y llevo unos 2 o 3 programas escuchados. Es muy loable la labor que realizan en este espacio. Da gusto que existan este tipo de iniciativas en la web. Solo quiero hacer un comentario, sin ser grosero. Me resulta curioso que en el minuto 8 se hable de que los españoles nos quitaron nuestro conocimiento y que esto se diga en idioma español. Los mexica y demás sociedades que vivieron antes de que llegaran los europeos tenían un desarrollo epistémico enorme, pero nosotros, los mexicanos contemporáneos, no somos los mexica del siglo XVI. Saludos. Bueno, pues agradecemos mucho su comentario, su interés. A ver, es que creo que hay otros comentarios. Bueno, sí. Si quisiera... De una vez. Ok. Él mismo, en el programa del Tratado Maclean Ocampo, dice, acerca del Maclean Ocampo, existe un estudio realizado por Catherine Heu, Lambert y Enrique Rachberg, creo que así se pronuncia, en el que explican la situación del ideario político mexicano del siglo XIX y por qué, a pesar de estar cediendo 2 rutas dentro del territorio nacional para el comercio estadounidense, no se podría considerar una traición a la patria. Quizás sí una traición a la nación, pero eso, la nación, es otro asunto. Bueno, pues agradecemos mucho sus comentarios, sobre todo el interés que muestra por estos programas. Yo quisiera aclarar, por ejemplo, tomando como referencia lo del Tratado de Maclean Ocampo, es un tema de debate entre los nuevos liberales y los nuevos conservadores. Yo me considero particularmente que simpatizo con el lado liberal y siempre ha sido atacado el gobierno del presidente Juárez por el Tratado de Maclean Ocampo. Hay una manera muy sencilla de defender esta situación y esa manera es decir, pues nunca se aplicó. Al final de cuentas tuvimos la suerte de que nunca se aplicara el Maclean Ocampo. Pero no sería válido. Al final de cuentas sí existe el tratado, sí se le permite a los norteamericanos no solamente transitar por el territorio nacional en 2 puntos geográficos, sino incluso proteger militarmente el paso de sus mercancías. Esto es, permiten que entren soldados americanos, ¿sí? Insisto, no se cumple, pero sería una defensa muy barata. Yo me iría más que nada a esto, entender el concepto con el que se pensaba hace 150 años, licenciada. No es el México de ahora, como lo dice nuestro amigo en su primer comentario. Pues no somos los mexicas de hace 500 años. Efectivamente no lo somos. Somos producto de un mestizaje, aunque obviamente por haber nacido en nuestras tierras simpatizamos con nuestra parte natural,
sí, con nuestra parte mexica o maya o purépecha, con ellos son con los que simpatizamos porque sentimos ese arraigo. Hay gente que no, hay gente que simpatiza con el lado español aunque nunca ha visitado España, pero sienten que la Alhambra y sienten que Barcelona les pertenece, ¿no? Pero bueno, es otra historia, licenciada. La cuestión de la traición que se da a la patria, qué bueno que él hace la referencia, no es lo mismo la nación que la patria. Si la nación estamos hablando el territorio, la parte física, ¿sí?, de México, mientras que la patria es la parte emotiva, es la parte sentimental, lo que nos arraiga a esa tierra precisamente. Entonces efectivamente no es lo mismo, pero sería difícil juzgar a Juárez con la mentalidad de ahora, del día de hoy. Efectivamente, el día de hoy sería una traición terrible, así, pero por completo una traición terrible. ¿Cómo podemos juzgar la situación que se vivía hace 150 años? Era otro concepto. ¿Cómo podemos juzgar el que Santana vendió la Mesilla? Que siempre hemos aclarado que no vendió la mitad del territorio nacional, es una burda mentira de la historia, pero vendió la Mesilla cuando la Mesilla era un territorio inhóspito, lleno de arena y que nadie vivía ahí. Ahorita sí le vemos el valor, pero hace 150 años o 160 años no valía absolutamente nada, ¿sí? Entonces es difícil ponernos en la mentalidad de aquel tiempo. Entonces, la idea de Urus Radio, y eso sí quisiera comentarlo, la idea de Urus Radio es hacer una narración ligera de nuestra historia. Venimos de las aulas, licenciada, y yo sí tuve maestros que de veras me dormían, y como tuve maestros excelentes, que de veras nos narraban la historia y que la estábamos viviendo como si viéramos una película, y que nos emocionábamos con la historia, pero llegué a tener 2 o 3 maestros que caramba eran fatales, que nada más nos ponían listas con nombres y fechas y a unirlos con líneas, ¿sí? Un nombre con una fecha, y era terrible todo aquello. La idea de Urus Radio es hacerlo así. Pudiéramos hacer como que investigaciones más profundas y sería también muy, muy benéfico, pero sabemos que muchos de nuestros escuchas son jóvenes de secundaria que ya en sus escuelas ya no les enseñaron historia, en sus primarias no les enseñaron historia, en la universidad la están viendo así como que de refilón nada más. Entonces queremos acercarlos a la historia. Como lo hemos dicho muchas veces, queremos quitarle el bronce a las estatuas y hacer gente de carne y hueso, como las personas que de las que hoy vamos a hablar, de Jerónimo de Aguilar, de Gonzalo Guerrero, etcétera. Los vamos a hacer de carne y hueso, los vamos a bajar de los pedestales. Esa es la idea, pero yo le agradezco infinitamente a nuestro amigo el que nos comparte estos comentarios, porque lo que podemos hacer nosotros es compartirlos en el Face, poner las direcciones en el Face, para que aquellas personas que quieran profundizar más en los conceptos que manejamos aquí tengan los canales adecuados, y ojalá nos siga enviando más material. Como usted recordará que cuando hablamos de que había un emperador actual de México y que lo recibió el Papa, inmediatamente nos mandaron imágenes y se compartieron inmediatamente para que todos tuvieran acceso a esa información. Quien quiera profundizar más en la historia, ustedes nos ayudan muchísimo. Entonces nuestro amigo de veras que nos ayuda muchísimo y queremos seguir escuchando más comentarios de él. Nada más quería hacer como que esa pequeña aclaración, licenciado. Ok, profesor, pues sí, es de una manera más ligera la historia, ¿no?, que usted nos da aquí. Pero bueno, tenemos otro mensaje de Boom Si Boom. Dice: el profesor tiene mucha razón al decir lo de la referencia del Chavo con la gente de otros países. Realmente México tiene muchas cosas bellas con las que nos pueden tomar de referencia, y desafortunadamente nos ubican más por programas como ese. Y aunque para mucha gente el Chavo es un gran personaje, hay gente para la que es todo lo contrario, mexicanos y gentes de otros países. Por cierto, muchas felicidades por el programa. No, pues muchas gracias. Sí, desafortunadamente hemos tenido la oportunidad de estar en otros países y qué triste es que nos identifican por el Chavo del Ocho y por Hugo Sánchez, cuando, como comenta nuestra amiga, tenemos muchísimas más cosas. Es más, licenciada, sí, mencionamos al Chavo y mencionamos a Hugo Sánchez, pero también nos identifican por el tequila, y muchos nos identifican por el chile, sí, porque saben que comemos chile. Yo particularmente como mucho picante. Qué bueno que nos identifiquen por otras cosas, aunque desafortunadamente sea más por estos personajes de televisión o un héroe deportivo o personaje deportivo, ¿no? Pero qué bueno que no importa que digan que somos charros y que nada más llegan a México y van a escuchar mariachis. Eso es más tradicional, pues, o sea, no importa. La cuestión es que identifiquen a México, pero por otras situaciones.
Perfecto, profesor, y pues bueno, nada más saludamos a los que están en el chat. Jesús Mendoza, está Eduardo Javier Vadillo y Emanuel Bernal, bienvenidos. Emanuel Bernal dice, saludos, profesor Francisco Mendoza. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, ya antes de empezar, yo quisiera hacer un pequeño paréntesis, licenciada. Sabemos que algunos amigos nos están escuchando y comentar que hoy es el 23 aniversario del taller de teatro del Sindicato Mexicano de Electricistas. Un abrazo para todos nuestros amigos del taller de teatro, que cumplen 23 años de vida, uno de los grupos de teatro más antiguos o compañías de teatro más antiguas que permanecen en México. Licenciada, un abrazo para todos ellos. Sí, felicidades, ¿sí? Felicidades para todos. Segundo, yo quisiera agradecer en este momento a la profesora Alejandra Torres. Acabo de estar en Durango impartiendo unos cursos y recibimos todo tipo de atenciones de la profesora, del profesor Juan de Dios Romero, etcétera. Se nos están escuchando, muchas gracias, de veras, bellísimo el estado de Durango. Tenemos que hablar de Durango, no solamente es Pancho Villa Durango, aunque nació allí, y aunque Canutillo está ahí, la hacienda que le dieron cuando se retiró, y tiene mucho que ver Durango en la vida de Villa, pero no todo es Pancho Villa, aunque aquí hemos hablado mucho de Francisco Villa, pero hay muchas cosas más que hay que hablar de Durango, y prometido que haremos un programa especial sobre Durango, Zacatecas, toda esa zona del centro norte del país, licenciada. Y entonces pues nos vamos ya, adelante, al tema, licenciada. Híjole, se nos estaba yendo el tiempo, licenciada. Mire, vamos a hablar creo que nos hemos enfocado mucho y alguien nos lo hacía notar. Espérame, profesor, lo que sucede es que no todos son los mexicas. O sea, sí, es una cultura importantísima y bueno, ellos tuvieron el acercamiento con los españoles, con los europeos, y por eso se habla tanto de ellos, pero no eran los únicos, y tiene toda la razón. Todo Mesoamérica estaba poblado, y la parte de Aridoamérica, que es la parte norte de Mesoamérica, también estaba pobladísimo. ¿Sí? Hablamos de los chichimecas, que significa chupadores de sangre, que eran pueblos que venían e invadían y se iban, ¿sí? Pero hay muchos pueblos en el norte, Tarahumaras, Yaquis, Anasasis, etcétera, que tenían grandes comunidades, quizá no con el desarrollo del centro del país, pero que eran grandes comunidades. Pero tienen toda la razón y vamos a ir hablando poco a poco de ellos. Hemos hecho programas hablando de los aztecas y de los tarascos. Pero vamos a hablar de los mayas, licenciada. Muy bien. Los mayas, que a fin de cuentas, creo yo, no equivocarme, creo que es la primera referencia internacional de las culturas en México. ¿Por qué? Porque el mismo Porfirio Díaz, cuando manda varios enseres prehispánicos a la exposición a París a principios finales del siglo XIX, hace mucho énfasis en Teotihuacán y en los mayas, ¿sí? Entonces, los mayas son los como que es el pasaporte de entrada a las culturas prehispánicas mexicanas, y hasta la fecha vale la pena mencionar que, bueno, los principales estudios mayistas que tenemos en México están hechos por extranjeros. Ya tenemos excelentes mayistas en México. Alguna ocasión entrevistamos aquí en Urus Radio a un excelente mayista, el doctor Carlos Serrano, que nos platicó cómo fue que se descubrió la escritura maya y cómo se descubrió en Rusia y por alguien que nunca había visitado la zona maya. Solamente porque durante un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial cae una bomba en la biblioteca de Berlín y él se mete a la biblioteca, este soldado ve unos libros con pinturas extrañas que eran unas copias de unos códices, se los lleva, se los guarda en el traje de soldado y luego se los lleva a Rusia, y años después se pone a descifrarlos y descubre la escritura maya, ¿sí? Nos platicó todo eso. Pero realmente los mayas también se encuentran con los españoles, de hecho antes que los aztecas. El primer encuentro con los españoles se da en 1511, licenciado. América, llegan los españoles o llegan los europeos a estas tierras 1492. Entonces, 19 años después, licenciada, llega Juan de Valdivia. Juan de Valdivia, que venía del Darién. Darién es la parte de Panamá. Y venía o sea, de hecho, él iba hacia Cuba. Pero de pronto lo sorprende una tormenta. Pero, a ver, antes de entrar en estos detalles, vale decir, todas estas gentes que llegan aquí son marineros, licenciada. Y los marineros como que siempre han tenido fama de que prestan mucha atención a leyendas, a mitología. Y vamos, Colón, en su tercer viaje, no recuerdo si fue el segundo o el tercer viaje, él narra en su diario que observa sirenas. Y sabemos lo que es una sirena, una mujer, mitad del cuerpo de dama y la otra mitad de pez,
Y él dice, ahí, él lo narra, que él vio sirenas. Así son de supersticiosos estos hombres, que después se ha sabido que lo que vio fue manatíes. Pero los manatíes, pues son como las focas grandototas, o sea, nada que ver con una hermosa mujer, ¿sí? Pero Colón vio definitivamente sirenas, y sabemos que el río de las Amazonas, el nombre está basado porque ahí encontraron supuestas guerreras, que eran las guerreras amazonas de la época de los griegos, y por eso se llama el río Amazonas. Sabemos que hay muchas supersticiones. Ahora, imagínese usted, licenciada, regresar a Europa, o sea, venir, conquistar y regresar a Europa y decir, ¿cómo los conquistaste? Ah, pues fue fácil, yo tenía pólvora, tenía cañones, les disparé, los acabé a todos y me quedé con todo el oro. No, no pueden hacer eso. Personas que creen tanto en estos mitos, en estas leyendas, supersticiones, llenaron sus conquistas de supersticiones, como lo hizo Cortés, ¿sí? Que decía que eran miles de sacrificados todos los días, ¿sí? Aquí en México. Así lo hicieron todos los conquistadores. Platicaron y exageraron y exageraron y exageraron cosas. Y ahorita vamos a platicar varias exageraciones. Yo así lo considero, que son exageraciones. ¿Para qué? Para quedar como héroes, para que digan, vean el trabajo que me costó, ahora sí, nómbrame virrey, ¿no? O denme muchas posesiones. Porque si fue tan fácil, nada más te doy un terrenito. Pero si sufriste tanto, te voy a dar todo. Y así viene la historia, licenciada, de Juan de Valdivia, cuando sale del Darién, ¿sí? Rumbo a Cuba, y de pronto naufraga. Al tercer día lo agarra una terrible tormenta y van a dar cerca de las costas de Jamaica. Se hunde su barco y logran salvar una canoa, un poquito grande, donde se salvan 20 personas. Y empiezan a remar, ¿sí? Desorientados, a mitad de la tormenta, porque la tormenta no cedía. Y lo que platica Jerónimo de Aguilar, que es uno de los 2 únicos sobrevivientes de esa expedición, es que fue la situación tan terrible en la lancha, en la que ellos sobreviven, esos 20, 18 hombres, 2 mujeres, que empiezan a tomar sus propios orines, porque sabían que si tomaban agua de mar, se morían. Entonces empiezan a tomar sus propios orines para sobrevivir, pero empiezan a morir dentro de la lancha, y lo que hacen es comerse, o sea, comerse los cadáveres, y tomar, en lugar de agua, tomar sangre de los cadáveres. De tal forma que solamente llegan 8, ¿sí? A las costas de Yucatán. Bueno, lo que hoy es el estado de Quintana Roo. Llegan a las costas únicamente 8, los otros 12 se los comieron, así de plano. Que yo insisto, sí se han dado casos de antropofagia, pero yo aquí como que veo un poquito de exageración por lo que viene después. Dice que son capturados, platica Jerónimo de Aguilar, que son capturados por un grupo de mayas. Los mayas, licenciada, habían tenido su auge, habían tenido su periodo clásico y estaban en plena decadencia. Las guerras internas entre los mayas, que ahora sabemos que eran verdaderos guerreros, los estaban acabando y las grandes ciudades mayas habían sido abandonadas. Y ahora estaba dividida toda la península en clanes que estaban peleando constantemente entre ellos. Esto, cosa curiosa, como pasó en el centro de México entre aztecas y tlaxcaltecas y cholultecas, etcétera, les sirve a los conquistadores. Les sirve a los conquistadores, ¿por qué? Porque saben tomar ventaja de esta situación, de la desunión que existía entre los mayas. Dice Jerónimo de Aguilar que fueron capturados los 8 y que fueron metidos en jaulas y que los pusieron a engordar para podérselos comer, como engordamos a los cochinitos, a los marranitos, que así los pusieron en engorda, ¿sí? Y que 4 de ellos murieron así, engordados, y después se los comieron, los mayas. De los 4 sobrevivientes se convierten en esclavos y 2 de ellos fallecen por la carga de trabajo. Uno de ellos, Juan de Valdivia, precisamente, que era el que encabezaba esa expedición, y solamente sobreviven 2, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Son los 2 únicos sobrevivientes, pero Jerónimo de Aguilar era sacerdote, licenciado, era un sacerdote. Jerónimo de Aguilar, Gonzalo Guerrero era ballestero, se disparaba con la ballesta, arcabucero, tiraba con el arcabuz, o sea, él era soldado. Licenciada, después dice que ellos hicieron todo lo que los mayas les dijeron para poder sobrevivir.
Aquí vamos a mencionar algunos detalles de los mayas. Después hablaremos más sobre la historia en sí de los mayas. Yo quisiera hablar de la conquista de los mayas. Fíjese, cosas curiosas. Los mayas tenían un concepto de la estética y de la belleza muy particular. Desde que los niños nacían, les ponían un par de tablas. Una tabla a la altura de la frente, amarrada con una tabla a la altura de la nuca. De tal forma que los niños iban creciendo y su cráneo se iba alargando. En lugar de hacerse así como bolita, como lo tenemos todos, el cráneo se iba haciendo alargado. Por eso si ustedes ven pinturas mayas, ven las cabezas muy alargadas. No era el estilo de la pintura, sino que ellos se alargaban los cráneos, licenciada. Pero aparte, se ponían una venda en la frente, y de la cual dejaban colgar una pelotita de barro para los niños, para que los niños fijaran la atención, fijaran sus ojitos en la bolita de barro que tenían enfrente, para volverse, válgame la palabra, para volverse viscos, o sea, para sufrir de estrabismo y volverse viscos. Porque para los mayas ese era el concepto de belleza, tener la cabeza alargada y tener los ojos viscos. ¿Sí? Bueno, ¿por qué hago esta mención? Por lo que va a venir en este momento, licenciada. Resulta que Gonzalo de Guerrero es regalado como esclavo. Y en una ocasión su señor, o sea, el dueño de él, está cruzando un río y de pronto lo ataca un caimán, ¿sí? Gonzalo Guerrero se pudo haber escapado inmediatamente, pero lo que hace Gonzalo Guerrero es irse contra el caimán y lo mata y salva a su amo. Y el amo, en agradecimiento, le da la libertad a Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero entonces ya empieza a convivir con este pueblo maya, ¿sí? A raíz de que obtiene su libertad gracias a que salvó la vida de este hombre, y se enamora de una mujer. Se enamora perdidamente de ella. Y de esa manera, Gonzalo Guerrero empieza a adaptarse, a transculturizarse, ¿sí? Con los mayas. Aprende a hablar el maya, igual que Jerónimo de Aguilar, aprende a hablar el maya, se une a esta mujer en el ritual maya de matrimonio, tiene hijos con esta mujer, luego se perfora las orejas, se marca la cara, ¿sí? O sea, se tatúa la cara y se convierte en jefe militar. En aquel tiempo desconocemos mucho las técnicas de combate, pero sí sabemos que las técnicas de combate que utilizó Gonzalo Guerrero eran las técnicas europeas. De hecho, empieza a entrenarlos porque él sabe que van a llegar los españoles y sabe que vienen a conquistarlos, pero él ya se siente más maya que español. Y Jerónimo de Aguilar lo regañaba y le decía: no te olvides que eres cristiano, que tú le debes lealtad a los reyes católicos, tú no puedes dejar de ser lo que eres. Y Gonzalo Guerrero le dijo: no, yo quiero a esta mujer y aquí tengo mis hijos. De pronto, 1519, llega Hernán Cortés a las costas de la península y lo enteran de que hay dos españoles, de que hay dos hombres blancos y barbados, y él sospecha que son sobrevivientes de la expedición de Juan de Valdivia y manda a buscarlos. Y les manda unas cartas donde les dice que él es Hernán Cortés, que viene de Sevilla, etcétera, etcétera, y que los va a estar esperando durante varios días a que ellos lleguen. El que inmediatamente va para allá es Jerónimo de Aguilar, que sabemos qué pasó con él. Se une a las fuerzas de Cortés y después le va a servir de traductor, porque como aprende a hablar el maya, entonces Cortés habla en español, ¿sí?, con Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar habla en maya con la Malinche, ¿sí?, y la Malinche habla en náhuatl. Luego le contestan en náhuatl, la Malinche traduce al maya y Jerónimo de Aguilar traduce al español, porque la Malinche hablaba maya y náhuatl, y Jerónimo de Aguilar pues español y maya. Entonces se convierte en una pieza clave Jerónimo de Aguilar para la conquista de México. Pero ¿qué pasa con Gonzalo Guerrero? Él le manda una carta a Hernán Cortés, nos cuenta Bernal Díaz de Castillo, que le manda una carta donde le dice que él ya no puede regresar, que qué van a decir de él cuando lo ven con las orejas perforadas, cuando lo ven con la cara tatuada, ¿sí?, y que él ya tiene mujer, y que él ya tiene hijos. Entonces, que él desea quedarse ahí. Se ha dicho que con Gonzalo Guerrero hasta soportó, licenciada,
que a una de sus hijas la sacrificaran, que porque hubo una sequía y que había que alimentar a los dioses, y que él permitió que sacrificaran a su hija. No lo sabemos. Estas son algunas cosas que cuentan los españoles. Insisto, licenciada, los españoles platicaron muchas cosas muy tremendas que pues realmente no son ciertas. Bueno, ahí estamos hablando de que comienza la conquista de los mayas. Cortés nada más toca la península, se viene para México. Ahí viene entre sus gentes una persona que después será importante en la historia de Yucatán, que es Francisco de Montejo. Francisco de Montejo es uno de los soldados de Cortés. Es un soldado al que le tiene mucha confianza Hernán Cortés. Tan es así que la primera carta de relación de Hernán Cortés y el primer quinto real, o sea, la primera quinta parte de las ganancias o botín que obtiene Cortés en estas tierras, lo manda a España con Francisco de Montejo. Y allá Francisco de Montejo le platica infinidad de cosas a Carlos V, a los reyes católicos. Y los reyes católicos confían en este hombre y lo regresan a México, pero ya como responsable de toda la zona de Tabasco. ¿Sí? O sea que Cortés lo mandó como su subalterno y regresa como capitán este tipo, ¿no? Okay. Eso provocó como celo por parte de Cortés, porque Montejo tenía la orden, ¿sí?, de conquistar toda la península de Yucatán, o sea, todo lo que era la zona maya. Y entonces Cortés se enoja y dice, yo me adelanto, y manda a Pedro de Alvarado, al llamado Tonatiuh. Le decían Tonatiuh o Sol, porque Pedro de Alvarado era rubio, él sí era rubio. Entonces esto impresionaba mucho a nuestros naturales, ver que alguien tenía el cabello rubio, ¿sí? Y él se va, Pedro de Alvarado, a conquistar a los mayas. Entonces ya tenemos dos conquistadores de los mayas, Francisco de Montejo y Pedro de Alvarado. De esto se enteran los reyes y para evitar broncas le dicen a Montejo, tú te vas hacia el sur, ¿sí?, y el otro se va más hacia el sureste. Entonces Alvarado se va rumbo a Honduras y Montejo se va rumbo a Chiapas a conquistar. Ellos están conquistando y conquistando y conquistando. Hay que tener mucho cuidado con Francisco de Montejo porque hubo tres, el padre, el hijo y el sobrino. Los tres se llamaban Francisco de Montejo. Entonces, luego nos ponen ahí, es que Tabasco fue pacificado por Francisco de Montejo. Sí, pero el hijo, sí, o sea, no el padre. El Paseo Montejo allí en Mérida está dedicado al padre, no al hijo. O sea, hay que tener mucho cuidado porque fueron tres Montejos los que hubo. Pero vamos a ver, licenciada. Fíjese que Gonzalo de Guerrero sabe que van a llegar los españoles que vienen a conquistar. Ya les comentamos que empieza a entrenar a los mayas, a formar alas, a formar arietes, a seguir un tanto las estrategias de los romanos para poderse enfrentar a los españoles. Esto provocó que los mayas, aunque era una nación que estaba debilitada por las luchas internas, provoca que dos intentos de Francisco de Montejo por conquistar a los mayas, nomás no pudo. Así nomás no pudo. Y de hecho, el último asentamiento maya que se rinde ante los españoles, se rinde hasta 1697, casi hasta 1700, licenciada. O sea que ellos soportaron la conquista durante 180 años. Duraron mucho tiempo peleando los mayas. Y eso que era un pueblo, insisto, que ya estaba en decadencia. Pero duraron muchísimo, y más encerrados en la selva. Meterse en la selva de Yucatán, a la selva de Quintana Roo, Belice, Honduras o Guatemala, es algo difícil. Pero bueno, yo les decía la semana pasada que les íbamos a platicar la historia de un indio volador. Bueno, licenciada, este hombre se llamó Tecún Umán. El hecho de que no sea mexicano por nuestra frontera no le quita lo maya, y que los mayas pues son muy mexicanos, aunque los mayas también son guatemaltecos, hondureños y beliceños. Pero Tecún Umán era el líder de los mayas quichés. Los mayas quichés, cuyo asentamiento está principalmente en Guatemala. Esto sí es de película, ¿eh? Esto sí es de película. Resulta, como le dije, Montejo se va hacia Chiapas y Alvarado se va hacia Guatemala. Y a Alvarado llamaba mucho la atención por su pelo rubio, ya lo comentamos. Y de pronto se enfrentan en una batalla los mayas quichés contra la gente de Alvarado. Alvarado llevaba 300 españoles y varios miles de indígenas tlaxcaltecas. Hasta allá fueron a pelear los tlaxcaltecas. Bueno, en plena batalla, licenciada, Tecún Umán, ¿sí?, llega vestido con un traje con puras plumas de quetzal. Era un traje verde, todo lleno de plumas.
Entonces se enfrentan en el campo de batalla directamente Pedro de Alvarado contra Tecunumán, el líder de los mayas quiché. Se enfrentan los dos, cada quien con sus armas. Y lo que hace Tecunumán, ¿sí?, es lanzarse contra el caballo de Pedro de Alvarado. Y con una lanza le atraviesa el pecho al caballo. Y de pronto, cuando Pedro de Alvarado ve que le están matando al caballo, saca la espada y le atraviesa el pecho, ¿sí?, a Tecunumán. Y en ese momento cae. Bueno, ahí está la parte histórica. Ahí le va la leyenda. Vamos a repetirlo. Dice la leyenda que Tecunumán se puso ese traje de plumas de quetzal y llegó volando. La leyenda dice que llegó volando, quizá porque venía disfrazado de pájaro. Llega volando, ¿sí?, y se lanza sobre el caballo de Pedro de Alvarado. Entonces dice que mata al caballo, y que el caballo, cuando estaba a punto de caer, de pronto Tecunumán vuela y se lanza sobre Pedro de Alvarado, le cae encima, y Pedro de Alvarado, a manera de defensa, pone la espada enfrente y Tecunumán se entierra solo la espada. En ese momento cae Tecunumán y empieza a brotarle sangre del pecho. Y dice la leyenda que de pronto vuela un quetzal, y que el quetzal, sí, quiso tapar la herida de Tecunumán y pone su pecho contra el pecho del guerrero que estaba agonizando. Y no pudo evitar la muerte, y el quetzal quedó con una mancha de sangre roja en el pecho. Y si nosotros observamos a los quetzales, que tienen un hermoso plumaje verde esmeralda, todos los quetzales tienen una mancha roja en el pecho. Y según esto, a partir de entonces, ¿sí?, esto es la sangre del gran guerrero Tecunumán que se quedó en los quetzales, licenciado. Qué bonito. Es una historia muy bella. Sí. Pero ¿qué cree? O sea, sí, sabemos que no voló, de acuerdo, y sabemos que se vistió, nuestros caballeros tigre tomaban la actitud de un felino, y nuestros caballeros águila tomaban la actitud de esta ave. Entonces sí, seguramente él tomó la actitud del quetzal, ¿sí? Pero obviamente por física sabemos que no voló. Pero ¿por qué les digo esto? Porque el mismo Pedro de Alvarado narra en una carta que él nunca había visto a un indígena tan impresionante como Tecunumán. Tan impresionante, que era muy gallardo, muy apuesto, y que el traje, según, bueno, palabras más, palabras menos, lo hacía ver impresionante, con su vestimenta verde esmeralda, ¿sí? Entonces, licenciada, el mismo Pedro de Alvarado lo reconoce. Al final, Alvarado los derrota, después Alvarado sería derrotado en una batalla en esa zona, él muere en Honduras, ¿sí? Pero a partir de entonces, esa zona donde se desarrolló la batalla, se formó una ciudad, la actual ciudad de Quetzaltenango. Y hay una ciudad que lleva por nombre Tecunumán, que es ciudad fronteriza con Chiapas, o sea, con México. Uno cruza uno a Tecunumán. Está bien, es un héroe guatemalteco, pero no por eso deja de ser un héroe maya, y no por eso los mayas no son mexicanos, caramba, claro que lo son, ¿sí? Yo sé que ha habido muchos movimientos de los mayas, perdón, no de los mayas, de los yucatecos, por independizarse, y que ellos se sienten en ocasiones como una república aparte. Pero nosotros queremos a los mayas, respetamos a los mayas, y todavía hay mucho que hablar de ellos. Hay muchos misterios. El siguiente programa, licenciada, hablaremos más ya en sí de los mayas. Nada más queremos como terminar esta parte de la conquista de los mayas, porque hablaremos de Chan Santa Cruz, que es una historia formidable de una cruz que habla en mitad de la selva. Platicaremos la próxima semana de Chan Santa Cruz. Pero aparte, licenciada, el misterio de los mayas, porque los mayas no se sabe de dónde vinieron. Sí sabemos que los aztecas venían en peregrinación y venían de un lugar que se llamaba Aztlán, y que probablemente sea Mexicalcingo en Nayarit, y que otros se ubican en Zacatecas, etcétera. Pero los mayas no se sabe. Pero cuando se descubren las ruinas de los templos de Bonampak, los templos de Bonampak están preciosamente decorados con murales. Y ahí aparece la llegada de los mayas, licenciada, y aparecen los mayas llegando en canoas. Esto es, no emigraron como los aztecas en una peregrinación caminando.
Los mayas, según los mismos mayas, sí, sus antepasados, los primeros que llegaron a esas tierras, llegaron en canoas. Y llegaron, licenciada, llegaron por el este. A ver, vamos a ubicarnos en el mapa. Norte, sur, este y oeste. Si ellos llegaron del este, es como si vinieran de Europa, licenciada. Pero en Europa no había mayas. Entonces empieza la imaginación, perdón que lo diga así, pero un poco calenturienta de mucha gente. Dice, entonces, allá en Europa no había mayas, pero ellos vienen de ese lado. Entonces vienen de una tierra que estaba en medio, ¿sí? Quizá una isla que estaba entre Europa y América, y de pronto, la isla seguramente se hundió, ellos abordaron las canoas y huyeron para este lado y llegaron a América. Con que sí, Platón tenía razón. La Atlántida estaba después de las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules es el peñón de Gibraltar, ¿sí? Entonces, bueno, adelantito, el área del peñón de Gibraltar. Entonces sí, Platón tenía razón, ahí estaba la Atlántida. No, hombre, entonces los mayas son los sobrevivientes de la Atlántida. Con razón eran tan sabios y conocían tanto los astros y conocían tantas cosas. ¿Son los sobrevivientes de la Atlántida, usted cree, licenciada? No, basta de ese tipo de cosas, licenciada. Sí, nosotros no podríamos afirmar, los mayas salieron de tal lugar o vienen del sur o emigraron de las costas de Brasil, qué sé yo, no lo podemos afirmar, pero lo que queremos invitar a las personas que nos escuchan, que nos dejemos de ese tipo de historias, licenciada. Ya nos han hecho mucho daño, licenciada, ya nos han hecho muchísimo daño. Nos hablan en la historia universal, nos hablan de los grandes pueblos chinos, nos hablan de los romanos, de los hebreos, de los egipcios, de muchísimos pueblos. Y cuando hablan de nuestros pueblos, licenciada, siempre dicen, ¿cómo es posible que estos pobres inditos prietitos, ¿sí?, hayan construido las pirámides de Teotihuacán? No. Tuvieron que haber recibido ayuda, y como no estaban aquí los señores europeos, todos sabios y científicos, según ellos, como no estuvieron aquí para enseñarnos, entonces, ¿quién caramba nos enseñó? ¿Quién le enseñó a los mayas a construir la pirámide de Chichén Itzá? Que vemos cada equinoccio, ¿sí?, cómo baja una serpiente por un medio de juego de sombras, licenciada. ¿Quién les enseñó a identificar los astros? ¿Quién les enseñó a tener un calendario todavía más perfecto que el nuestro? ¿Quién les enseñó a predecir los eclipses? ¿Quién les enseñó todo eso si los sabios europeos no estuvieron aquí? Entonces, no pudo haber sido ningún terrestre. Tuvo que haber venido alguien de otro planeta para enseñarles, porque estos inditos, chaparritos, prietitos, no son capaces de nada. Y lo peor, licenciada, que nos lo creemos. Nos lo creemos, licenciada, y están devalorando nuestra cultura. Están devalorando nuestro conocimiento. Están devalorando nuestro desarrollo. Y qué tristeza me da cuando yo oigo a mexicanos decir, no, hombre, es que Teotihuacán son pilas solares. Sí, la pirámide del Sol, donde se alimentaban los extraterrestres. Y ellos por telequinesis levantaban las piedrotas y armaron la pirámide del Sol. Caramba, no puede ser, licenciada, que sigamos creyendo en ese tipo de cosas que lo único que hacen es devalorar a nuestros antepasados. Si lo que estamos buscando es sentirnos orgullosos de nuestro pasado, de pararnos en Teotihuacán y decir, señores, esto lo hicieron mis antepasados. Y lo hicieron sin metales, Sin metales construyeron estas bellezas, estas ciudades monumentales. Hemos tenido oportunidad de estar en la zona maya, licenciada. Chichén Itzá es impresionante. Es verdaderamente impresionante el tamaño de las paredes, el tamaño del juego de pelota, el observatorio, la misma pirámide. Sí, la pirámide principal, la del castillo. Hemos estado en Uxmal, hemos estado en Tulum, y es impresionante los mayas. ¿Por qué quieren quitarnos ese honor? ¿Por qué quieren quitarnos ese prestigio, ese sentirnos orgullosos de nuestros antepasados? Es lo que no se vale. Pero está bien, ya lo hicieron los extranjeros. No se vale que nosotros como mexicanos estemos pensando eso. No se vale que sigamos viendo la tumba de Palenque, de la cual vamos a hablar la próxima semana. Veamos la lápida de la tumba de Palenque a un astronauta. Y decimos, miren, ahí está, es un astronauta. Somos privilegiados porque vinieron los extraterrestres. No te creas eso. Con eso te están devalorando. Venimos, ¿sí? Tenemos la genética de estos pueblos. Entonces tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro pasado, licenciada. Por último, hacer una mención. Tuve la oportunidad de platicar con una persona que escucha Urus Radio
quiero enviarle un saludo, ya sabe a quién me refiero. No voy a dar nombres, pero sabe a quién me refiero. Que de pronto me dijo, profesor, me encantó su programa donde usted habló y donde dijo que aquellas personas que tenemos apellidos indígenas venimos de la nobleza prehispánica. Y se me encantó, porque ha sido un trauma para nuestra familia tener un apellido prehispánico, ¿sí? Entonces, ahora que sabemos, nos sentimos orgullosos de nuestro pasado. Qué bueno, me dio mucho gusto. De veras me dio mucho gusto. Ya nos ha sucedido otras veces. De hecho, nos están solicitando algunas conferencias y lo vamos a seguir haciendo. Aquel que tenga ese pasado, no le vamos a dar otro trato porque no hay nobleza en México, claro que bueno, pero que no se sientan avergonzados de tener un apellido indígena, licenciado. Entonces, sí, pero a lo mejor me alargué un poquito, todavía mucho que hablar de los mayas, mucho que vamos a hablar de cosmovisión, vamos a hablar de los dioses mayas, etcétera, en los siguientes programas, licenciada. ¿Qué le parece? Ay, profesor, pues es que la cultura maya de verdad es grandiosa, ¿no? Es grandiosa y nos dejó muchísimo conocimiento. El cero, ¿sí? La numeración maya es... Numeración vigesimal. Exactamente, es impresionante y las zonas arqueológicas que usted menciona de verdad que son fantásticas. ¿Qué puedo decir más? Bueno, tenemos aquí algunos comentarios de Eduardo Javier Vadillo. Saludos para él. Dice, en cuanto al tema de los mayas, es cierto que no les interesaba a los españoles porque no había ríos y agua, porque no conocían los cenotes. No sé, bueno, parece que es como pregunta. Hay algo de eso, aunque después, es que el agua de los cenotes es un tanto profunda, les costaba trabajo sacar agua dulce, aunque después tuvo auge el cultivo del enequén en Yucatán, pero al principio sí no había así como que muchos ríos, todo era por cenotes, sí es cierto. Ok, y dice, y por eso fue el último pueblo originario en ser conquistado. Sí, aparte que era muy difícil entrar a la selva, licenciada, era muy difícil. De hecho, construir un ferrocarril que uniera la península, todavía en la época de Don Porfirio, para ir a Yucatán había que ir en barco. O sea, Veracruz y de ahí a Progreso en barco. Porque hacer un tren costó muchísimo trabajo, poder entrar a la selva. Y hasta la fecha la selva todavía sigue siendo tremenda. Aunque nos la estamos acabando, desgraciadamente, pero sigue siendo tremenda la selva. Entonces no era fácil entrar para los españoles. Ok, profesor, también tenemos un mensaje, déjeme ver, es Rosa Alejandra Torres y dice saludos desde Durango. Mucho gusto, un abrazo, hace rato le damos un agradecimiento, nos la pasamos excelente en Durango y vamos a hablar de Durango muy próximamente. Ok, y bueno, tenemos un mensaje que en Facebook, pero aquí como que se está trabando un poquito mi computadora, no lo abre y pues, bueno, ahorita que se pueda ya les daremos el mensaje, profesor. Y pues bueno, muchas gracias a todos. Aquí está. Ya. Nos saluda Emanuel Bernal. Muchos saludos igual para Emanuel. Saludos. Y bueno, nos hace una invitación y pues muchas gracias, Emanuel. Pues ya estaremos en contacto. Y pues bueno, para todos ustedes, también muchas gracias a los que están en el chat, para los que apenas nos están escuchando por primera vez, también nos pueden escuchar por iVoox, por iTunes, y bueno, los que nos escuchan precisamente en iTunes e iVoox, todos los lunes a las 10 de la noche estamos aquí, es la cita aquí en Spreaker. ¿Sí? Así es que por favor, si les gusta el programa, que yo creo que sí, pues recomiéndenos, pues aquí está el profesor listo para comentarnos, para platicar estas grandísimas historias de nuestro México. Y pues bueno, no sé si quiera decir algo más, profesor. Solamente que seguiremos hablando de la cultura maya, hay mucho todavía que platicar, de la quema de libros que se hizo, de códices, por Fray Diego de Landa, que es un crimen a la historia lo que el señor hizo, mas sin embargo después quiso recomponer y escribir
lo más posible sobre los mayas, y ahora para estudiar a los mayas tenemos que leerlo a él. En fin, hay muchas cosas que platicar, muchísimas acerca de los mayas, licenciada. Entonces yo creo que por lo menos 2 programas más estaremos hablando de las matemáticas mayas, de la ciencia maya, de la medicina maya. Estaremos hablando varias cosas, licenciada, muy interesantes. Bueno, pues muchas gracias, profesor. Pues aquí también está en el chat Guadalupe Bueno, dice nada más, hola, aquí estoy. Saludos, Guadalupe. Saludos, y pues muchas gracias. Gracias por escucharnos. Aquí nos estaremos escuchando también el próximo lunes. Cuídense mucho y por aquí los esperamos. Hasta luego. Que estén muy bien.